Jesus é o Senhor. Jesús el Señor. Sempre peso subir aqui, irmãos. Principalmente essa palavra, ser de santos. Siempre es una carga subir hasta aquí, hermanos, principalmente. Ser de santos. Esta palabra, sed santos porque soy santo. Muita misericórdia dos irmãos, porque Fue una orden del Señor, sed santos porque yo soy santo. Por eso pido de verdad la misericordia de mis hermanos, porque fue una mezcla de alegría esta semana. También fue una mezcla de preocupación, lágrimas, porque el Señor, como dijo Glayton, tem pesado, né? nos dio una responsabilidad tan grande. Y esto pesó mucho y ha pesado mucho. Cuando el hermano dice que no estamos aislados, somos tantos hermanos Senhor, né? que estamos siendo abastecidos por estas palabras de fortaleza y tenemos que pedirle al Señor mucha misericordia. Que el Señor de verdad siga con todas estas experiencias. Por ejemplo, nuestro pasado, esta lucha, esa prisa. Y el Señor, como siempre, nos sorprende. Casa 3, né? Tudo agora é casa 3, né, irmão? Y fue más de lo que pedíamos o pensábamos. Casa 3. Sabia, não tínhamos Ahora ideia todo do es que casa ia 3. acontecer. ¿No es así, hermana Era a Rosara? primeira No sabíamos el local que iba a abrir. vai dar alguma Y coisa, no né? teníamos Esse idea não de lo falava que nada pra pasaría, elas, pra não- porque era la primera vez y nos desencorajarlas, né? quedamos Esse ano ahí delas, como, ela pediu Señor, todos os que ¿pasará se envolveram. algo? Al menos no dije nada para no desanimarlas, viendo su lucha, la lucha de todos los que se involucraron. Y pudimos ver E aí foi cuánto só um misto de Dios alegria ontem à noite, ama né? Dios esta obra, cuánto ama esta tarea, este sentimiento. Y Dios está con nosotros, amén. Até aproveitar essa oportunidade para falar para os irmãos da casa 1, né? Y luego anoche fue solo una mezcla de alegría porque todavía teníamos la comunión en la casa 3, viendo la comunión en la casa 2. Incluso quiero aprovechar para decirles a los hermanos de la casa 1, tenéis 2 casas el sábado por la noche, ¿vale? Simplemente Cansaço, né? Aquela luta, mas aquela alegria, né? Tudo que nós fazemos deve ser por amor. Simplemente no dejéis de juntaros. A experiência, Siéntete né, que libre, o casa quando o Senhor 2 o casa voltar, 3. Não é que ele não vai encontrar a obra, ele vai Y encontrar ayer todo mundo hubo calmo. una comunión maravillosa, hermanos, y fue muy bueno ver ese cansancio, esa lucha, pero también esa alegría en los rostros de los hermanos. Todo lo que hagamos debe ser por amor. Incluso conté la experiencia que cuando el Señor regrese, no es que no encuentre trabajo, encontrará mucho trabajo, pero la pregunta es, ¿lo que se está haciendo es con amor? Incluso mencioné la experiencia de las parejas. Si le pides a tu esposa o la esposa le pide a su esposo que haga algo y la persona lo hace simplemente porque tiene que hacerlo, por ejemplo, Sandra, hace ese pescado que me gusta y ella dice, yo no quiero, hoy no voy a comer pescado. Quería comer otra cosa, pero como lo pides, lo voy a hacer. Você não pode ir, mas você pode contribuir. E quando você tiver a oportunidade, Hermanos, ella hizo el pescado, pero faltaba un ingrediente, el amor. Y eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Incluso nuestras ofrendas deben ser hechas con amor, con gratitud, con una visión muy clara de lo que Dios está haciendo. No puedo ir, pero voy a aportar donde quiera que estemos. Y Dios separó a algunos. No puedes ir, pero puedes aportar.
Y cuando tengáis la oportunidad, podéis ir también, hermanos. Entonces, en este eslogan que estamos usando aquí, en este nuevo momento que Dios está hablando dentro de la serie La verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio, aleluya, tratamos el tema del ministerio y este tema del ministerio quedó claro en las palabras pronunciadas por los hermanos, hermano Hoxma, luego vino Del Casio, Glayton y luego yo hablando de este tema del ministerio. Este ministerio es el ministerio de edificación del cuerpo de Cristo. Y este ministerio, hermanos, es el ministerio del Señor Jesús. Simplemente lo estamos continuando. El libro de los Hechos no ha cerrado. El libro de los Hechos sigue contando. Ahora nos toca a nosotros. Es nuestra historia, pero este ministerio es el ministerio del Señor Jesús. Es el ministerio que sana, que libera, que trae alegría. Y al comulgar necesitamos hablar de la persona del ministro. Nuestra preocupación aquí al ponernos de pie y decir estas palabras. Ya sabe, hermanos, no es fácil para nosotros, no es fácil para el hermano hablar, no es fácil para mí, para Glayton. Pero, ¿por qué otra vez? ¿Por qué se ocupará de la persona? Así que al final de la semana pasada el hermano mostró este tema de la persona que se ocupa de nuestra santificación. No podemos estar corriendo y al final fracasar. Yo no quiero eso para mí. ¿Tú quieres eso para ti? Por eso usaremos muchas veces palabras que incluso pueden ser palabras fuertes, pero deben estar llenas de amor fraternal. Necesitamos corregir nuestra ruta de vez en cuando. Dios hace esto con nosotros, corrige nuestra ruta. Porque Dios quiere hacernos o espera que seamos ganadores. Y esta cuestión de ser un ganador es simplemente una consecuencia de nuestras vidas. Incluso Juan y Santiago hicieron allí una ofrenda al Señor diciendo, cuando venga tu reino, déjame sentarme a tu derecha o a tu izquierda. El Señor dijo, mira, ni siquiera sabes lo que estás pidiendo. El reino es para aquellos que el Padre tiene reservado. Entonces, hermanos, debemos servir al Señor no con esta segunda intención, entre comillas. Debemos servir al Señor porque amamos al Señor, hermanos. Aquí en la mesa habló el hermano Ronaldo. Dios derramó su amor en nuestros corazones. Entonces estamos aquí, hermanos, en domingo y alguien ha dicho, ¿por qué no es la reunión el domingo por la noche? El domingo por la mañana la cama nos llama y pasamos toda la semana corriendo. La almohada solo necesita impedirnos soltarnos y nos agarra y nos dice, te lo mereces, hijo mío, duerme ahí un poco más. Pero no, hermanos, estamos aquí porque amamos al Señor. Puedes decir que estoy cansado. Todos los que estamos aquí estamos cansados. Pero esta semana tuvo una experiencia con la hermana Sandra. Ella está aquí. Y fuimos a hacer unas compras, pero para el servicio de bazar de la casa. Casa 3. Y entonces no pudimos resistirnos. Vimos un jugo de caña y ella es diabética y yo también tengo un problema de diabetes. Y ahí nos quedamos, Dios mío. Y le dije que tengo ganas de tomar jugo de cana y ella dijo, sabes que no puedes. Entonces dijo, tomémoslos.
este ratito, entonces la persona tomó la cana y empezó a exprimir la cana. En este momento, esa cosa de ahí, ese caldo bien frío, estaba deliciosísimo, hermanos. Y se lo tomó y dijo, ya saben, no podemos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Será que aunque estés aplastado, Dios quiere extraerte el aceite en esta mañana? Amén. Hermanos, esta semana quedé aplastado, pero lo que traigo a mi Señor es el aceite, el Espíritu, la palabra. Esto es muy bueno, hermanos. Aquí habló la hermana Ligia y hace unos años cuando alguien habló, dije, Dios mío, ¿por qué la hermana dice estas cosas? ¿Por qué el hermano está diciendo esto? Pero es verdad, hermana mía, el 2024 van a haber más peleas y tenemos que prepararnos, amén. Habrá mucho más luchas por venir. El avance del Evangelio, el caballo blanco en el avance del Evangelio tiene como consecuencia otros 3 caballos que también avanzan, la guerra, el hambre y la muerte. Entonces alguien dice, Dios mío, el mundo se está convirtiendo en un caos, se convertirá en caos. ¿Por qué se convertirá en caos? Porque avanza el caballo blanco, amén. Se está predicando el Evangelio del reino, amén. Entonces, hermanos, esto es para hacernos felices. La Biblia es maravillosa. Cuando sucedan estas cosas, deben levantar la cabeza y decir amén. Se acerca nuestra rendición. Esta debe ser nuestra visión. Se acerca el caos. Porque también llega nuestro Señor a poner todo en orden. El Señor Jesús viene a poner todo en orden, hermanos. Y lo que estamos pasando hoy, el apóstol Pablo dijo que no se puede comparar los sufrimientos de hoy, no se pueden comparar con la gloria que se revelará en cada uno de nosotros cuando el Señor Jesús regresa. Hermanos, todo se resolverá, solo que aún no se ha resuelto, porque no ha llegado el momento, pero ya todo está bien. Incluso el apóstol Juan ha visto la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, preparada como una esposa para ella. Entonces, estamos aquí justo en medio de este proceso, estamos en este tiempo medio llamado tiempo. Fuimos insertados, fuimos colocados en la casa de Dios. Dios colocó hombres y dones para perfeccionarnos. Amén. Empecemos a mejorar con más detalle, ¿vale? En todos los servicios vamos a mejorar, vamos a hacerlo. ¿No es mejor? Tienen comunión, ajustémonos. Lo que hay que ajustar, hermanos, vamos a ajustarlo. Ya no estamos en la fase de, me enojé, ya no voy. No somos niños, estamos aquí, hermanos, para adaptarnos y ser ayudados. No crean que quien aquí habla no necesita adaptarse, así que adaptítense. Hermanos, si es necesario ajustar el partir del pan, si es necesario ajustar el servicio de música, nadie está aquí para tratar a los hermanos con dureza, no. Pero es necesario adecuar el servicio de música en la casa 3. Llamé a Kelvin ayer. Kelvin se hace cargo de este hermano, se hace cargo de este trabajo junto con Johnny. Ensayo, mejoremos, hermanos, porque estamos mejorando, no es para nosotros, estamos mejorando, es por ustedes, hermanos. Entiendan que todo lo que hacemos para mejorar es para nuestro Señor. Puedo hacer lo mejor que puedo, por eso necesitamos mejorar, hermanos. Excelencia, hermanos míos, esto será de gran ayuda
Estoy muy feliz, especialmente feliz. Estamos en la casa, de la casa 3. Cuando digo casa, ya sabes, casa 3. Hoy tenemos una visita nuestra, ya se fue. Y ayer vino una hermana a visitarnos en la casa 3. Y hoy está aquí en el partir de pan, ¿vale? Sigamos adelante, hermanos. Dios nos dijo que seamos santos. Quería entrar un poco para mostrar esto aquí. En los versículos que fueron propuestos, Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro empieza hablándonos en el capítulo 1, versículo 13. Por tanto, teniendo presente vuestra prudencia, sed sobrios. Personas sobria. Eso está claro. Hay que ser claro, hermanos. Sobriedad es lo que dijo Pedro. Sed sobrios y esperad enteramente en la gracia que os está siendo traída en la revelación de Jesucristo como hijos de obediencia. No os conforméis a las pasiones que antes habéis tenido en vuestra ignorancia. Al contrario, como es aquel que os llamó santos, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta. Hermanos, ¿por qué está escrito? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, desmistifiquemos este tema de ser santo, porque venimos de una cultura que está implementada desde hace muchos años en nosotros, entre la gente más vieja de aquí. Entonces, nosotros que venimos de un sistema y entendemos que santos son aquellos que aprendimos y enseñaron así. Entonces, ¿qué significa ser santo, hermanos? ¿Qué significa realmente esa palabra santo? Separado. Lo que está diciendo es separación. Lo que está haciendo, lo que Él hizo, está haciendo y hará es separación. Entonces, sinceramente, me frustré con esta pregunta sobre el santo. ¿Por qué? Porque entendí que eran solo lo que estaban tipificados o representados. Y yo, Dios mío, en el cielo, nunca. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. ¿Cómo podemos terminar en una situación como esta? Pero ser santo, hermanos, es estar separado. Dios empezó su obra haciendo separación. Empezó en el principio separando las tinieblas de la luz. Es Dios, hermanos, amén. Entonces, el nuevo empiezo de todas las cosas, vuelvo a este tema aquí solo para mostrar. Dios empezó en Génesis capítulo 1 ya haciendo separación. La tierra estaba en caos, todo era oscuridad, todo estaba oscuro y Dios es Dios y de la restauración, amén. Entonces, Él vino aquí mostrando allí en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Había un problema porque Dios no va a crear el caos. ¿Ves aquí la tierra, pero estaba desordenada y vacía? ¿Crees que Dios creará una tierra vacía y sin forma? No, durante este tiempo hubo caos, una historia. En el futuro los hermanos también podremos mostrar esto. Hubo oscuridad sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y Dios dijo, Él es un Dios que habla. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No sé cuál es tu situación o la mía. Si no está claro, Dios dirá esta mañana, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces, hermanos, Dios, al final mostraré aquí lo que Dios nos está pidiendo que hagamos.
Ese fue el primer día. Segundo día, Dios hizo otra separación de las aguas. Versículo 6. Y dijo Dios, hacha expansión en medio de las aguas y separación entre las aguas y las aguas. Otra vez Dios con esa obra de separación. Éramos hermanos corriendo allá, viviendo nuestras vidas y nadie aquí corrió detrás de Dios. Estoy seguro, hermanos, que nadie. Si pasó, dímelo más tarde. Pero no es la... Pero no es la experiencia general de la gente. Al contrario, siempre me estaba burlando de los creyentes. Y era un tipo muy difícil porque mi hermano creía en Dios y yo me burlaba de él. Realmente me burlaba de él. E não só isso, irmãos. Deus se tornou homem para habitar no homem. É muito rico isso, irmãos. Y había un niño que fue el primer creyente que conocí en mi vida. Estudiaba en mi clase y lo llamábamos Aleluya. En el momento que él entraba era Aleluya, gloria a Dios. Todo ese asunto burlón y el tipo solo allí. Entonces yo no era una persona que corría detrás de Dios. Todo lo contrario, era ese tipo de persona. Y luego, muchos años después, yo también fui y me llamó Jesús por su gracia. Amén. Así que alabado sea el nombre del Señor, porque en esta historia tengo que adelantarme un poco. Pero así es como Dios creó al hombre. Sabemos que el hombre fue un elemento importante de la creación. El más importante, la vida más elevada. Ningún animal tiene espíritu, pero el hombre tiene espíritu. Ninguno animal, hermano, tiene un conector con Dios o un receptor para tener comunión con Dios, pero el hombre sí. Entonces, el hombre es importante y Satanás lo sabe, hermanos. Lo pisotea, masacra, hace cosas, lo tira al barro, hace de todo porque sabe que el hombre es el instrumento, es imagen, es semejanza de Dios. Él es el único ser que puede tener comunión con Dios. Y no solo eso, hermanos, Dios se hizo hombre para habitar en el hombre. Es muy rico, hermanos. ¿A dónde vamos? Le vamos a Dios. Dios está con nosotros y luego puso al hombre en el jardín y hizo una separación. Mira, todos estos árboles aquí puedes comer. Estos árboles aquí, pero no este árbol de allí, no coma este. Entonces el hombre insistió, comió, cayó, fue expulsado, pero Dios no se rindió porque los planes de Dios, y Dios dijo, sé que ninguno de tus planes puede ser frustrado, ¿vale? Entonces, cuando el hombre cayó, Dios ya hizo una promesa. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, entre tu descendencia y su descendencia. Te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces ya cayó ahí, pero Dios ya resolvió el asunto en ese mismo momento. La descendencia es Cristo. Cristo ya vino, pisó y aplastó la cabeza de la serpiente. Ahora, hermanos, ¿qué dice aquí? Y le herirás el calcañar. No lo sé en la práctica. Pero a menudo parece que nos lesionamos en el talón. Éramos lentos, no podíamos caminar correctamente, por lo que necesitamos recuperar nuestras manos caídas y nuestras rodillas temblosas. Entonces toda la historia fue expuesta aquí. Hay toda una historia, pero en el capítulo 12, Dios hizo otra separación, llamó a Abraham y le dijo, ahora Dios dijo a Abraham, que en este caso era Abraham.
Deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Si lo miras desde el lado humano dirás, vaya, Dios no nos dijo que dejáramos la casa, la tierra de la parentela. Dios hizo una separación, hermanos. Él estaba en la tierra de los ídolos, viviendo en Ur de los caldeos. Toda esta situación, Dios dijo, fuera. Se fue y la Biblia dice que no sabía a dónde iba, no tenía mapa, no tenía nada. Le dijo a Abraham que se fuera y Abraham se fue, pero no era como hoy. Enciende el GPS, Waze, y llegarás a tu destino. Abraham no sabía dónde ir, hermanos. Estaba siendo guiado mientras Dios hablaba. Entonces se fue. ¿Y qué dijo aquí? De tus familiares. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó a sus familiares y se llevó a su sobrino Lot. Y esto se convirtió en un problema en el futuro. La diferencia entre Lot, después de que se separaron, hubo una diferencia crucial aquí, hermanos. Ellos vivían en tiendas de campaña y su experiencia era vivir y armar su tienda. En todas partes vivían una vida de tienda, de campaña. Pero hubo un detalle. Abraham construyó un altar. Y Lot vivió en una tienda, pero no tuvo una vida de altar. El altar significa comunión. Abraham lo dice así en el versículo 8. Pasando de allí al monte, que está al oriente, 12:8. Pasando de allí al monte al oriente de Betel, plantó su tienda con Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar al Señor. ¿Y qué hizo? Invocó a Abraham el nombre del Señor. Amén. Estoy ante un pueblo que invoca el nombre del Señor. Amén. Esta gente aquí invoca el nombre del Señor. Señor Jesús. El altar es comunión. Nuestra casa debería tener un altar. Amén. Lot no tenía altar. Y entonces hubo un problema con los pastores. Ahí tuvieron que separarse. Y Lot, aplicando aquí esa palabra del Señor, la puerta ancha y el camino espacioso. Porque vio los campos del Jordán, todos bien regados. Parecía el jardín del Edén y dijo, voy por aquí y le voy a dar a mi tío ese monte de allí. Pero cuando le dio los montes, el Señor le pidió a Abraham que subiera a los montes. Y mira la tierra, mira esta tierra. Si está alto, puedes ver más. Dijo a Abraham, todo esto te daré. Lot estaba armando su tienda. Llegó a Sodoma, se fue a vivir a Sodoma mientras Abraham estaba plantando su tienda y se detuvo en los robles de Mamre. Se detuvo en el lugar, no entró en Hebrón, vivió allí cerca de los robles de Mamre. ¿Qué significa? Asociación, comunión. Entonces Abraham fue muy claro. Nosotros también vivimos una vida de peregrinación en esta tierra, aunque para nosotros aquí ya no somos extranjeros y peregrinos, pero en esta tierra nuestra vida es una vida de peregrinación. Estamos caminando, el Señor nos da consuelo, nos da un hogar, nos da todo, pero debemos tener esto en el corazón. Todo esto es para el reino, todo esto es para ti. El Señor nos lo permite, vivimos bien, gracias a Dios, y tenemos que vivir bien, acorrer a nuestros hermanos en casa, los jóvenes que están aquí escuchando, tienen que estudiar, tener buenas profesiones, pero no lo olviden. Todo esto es para Dios, hermanos. Nuestra casa, ya se mencionó aquí el otro día, no compre una alfombra de felpa toda blanca. Los hermanos la visitaron y sabemos cuando la visita trae niños. Yo no estaba en esta comunión, pero recuerdo que en una de las primeras comuniones que fueron a Paraíba,
y rompieron un frasco, algo así. Hermanos, todo lo que tenemos es para ustedes. Mi carro es para servir a los hermanos y está lleno. Es suyo, hermanos, no es mío. Si él quiere tomarlo, él lo toma si quiere, pero es suyo y es para servir a los santos. No tiene sentido para mí tomarlo solo para mí. Entonces, esta experiencia de Abraham y otra experiencia fue cuando lo hizo esto. Dios lo mostró y le hizo una promesa a Abraham: tendrás una descendencia. Yo daré una descendencia. Pero entonces Abraham, ¿qué hizo Abraham con su esposa? Miren, ya soy viejo, me voy a llevar a mi sirviente y problema hasta el día de hoy, hermanos. Así que toda esta historia que estoy contando es una historia en la que Abraham aceptó el consejo de Sara y tuvo a Ismael. Aleluya. Di a luz a Ismael. Dios dijo que no, este no es tu descendiente, es Isaac, tu descendencia será llamada. ¿No es así? Estaba Ismael y luego 13 años. Esta actitud de Abraham le perdió la presencia de Dios por 13 años. Hubo un año, no recuerdo el año fatídico para mí, cuando sentí que perdí la presencia de Dios y estaba desesperado. Y hay esto del año nuevo. Yo estaba en un pueblo de Piauí, estábamos allí y en ese momento, en esa fiesta, pregunté una cosa, no sé lo que hice, no sé, pero restablezca mi ministerio, Señor. Se lo pido, de lo contrario me voy a morir, ya no tengo sentido. Entonces sentí que ese año Dios empezó a restaurar nuevamente todas las cosas. Por eso es lo que Dios quiere, hermanos, un corazón quebrantado y un espíritu ferviente. Hermanos, no lo sabemos, pero tenemos que ir delante del Señor. Dios es luz y quiere iluminarnos. Y después de 13 años, el Señor se apareció aquí, 17. Cuando llegó a Abraham, 17:1. La era de 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo soy Dios Todopoderoso, Abraham. No te dije que tú tendrías un hijo, un descendiente, no de Agar, sino de Sara. Y entonces cumplió su promesa. Nació Isaac y en el capítulo 21 algo pasó. Capítulo 21, versículo 8 dice: Isaac creció y fue destetado. El mismo día que destetaron al niño, le dio a Abraham un gran banquete. Cuando Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac y decía: Abraham, rechaza a esta esclava y a tu hijo, porque el hijo de esta esclava no será heredero junto conmigo. Entonces Abraham tuvo que despedirlo. Fue doloroso. Pero dijo aquí en 12, en la parte B: porque en Isaac será llamada tu descendencia. Amén. Fue doloroso para Abraham, porque era su hijo, pero por un error. Que el Señor nos cubra con su sangre prevaleciente, su sangre precioso. También sabemos de Isaac, estuvo toda la historia de que Isaac se casó con Rebeca y cuando Rebeca estaba embarazada, algo pasó en su vientre. Los niños estaban peleando, Jacob y Esaú ya estaban peleando en su vientre y ella oró y fue a pedirle al Señor y el Señor dijo: 2 naciones tienen tu vientre. Solo la mayor será sierva de la menor. El que fue el primero fue Esaú, pero la Biblia dice que Esaú era impío, era una persona profana, que no respetaba, no le importaba, era imprudente, no le importaban las cosas divinas. Estoy
vamos a usar esta expresión para traerla a nuestra realidad. Entonces, un día, sabiendo que él era el primogénito, sabiendo toda la historia de la primogenitura, un día Esaú llegó a casa y comió un plato de lentejas. Esaú, tengo hambre. Entonces Jacob dijo, venme primero la primogenitura. Esaú, realmente estoy a punto de morir. Comió guiso de lentejas y se fue. En ese momento perdió su primogenitura, que en la realidad Dios ya había dicho que el mayor sería esclavo del menor. Luego vino una pequeña ayuda en este contexto, una pequeña ayuda de Rebeca engañando a su marido Isaac junto con Jacob. Entonces, hermanos, lo que sembramos, lo cosechamos. Jacob realmente recibió la promesa de Dios y cosechó. Entonces, Jacob se fue a servir con su tío Labán. Y entonces, hermanos, de lo que habló Dios separó a Jacob de Esaú, porque Dios separa a los hermanos, pero por el acto de Jacob y su naturaleza, Dios también tuvo que tratar con Jacob. Y de Jacob, sabemos, vinieron los patriarcas, y Dios le había dicho a Abraham, mira, es cierto que tu descendencia, ella será un peregrino y serán esclavos durante 430 años en el Egipto. Cuando vino Jacob, vinieron a los 12 y en este contexto de la historia que estoy contando, hubo hambre. Y su hijo José ya estaba en el Egipto. Entonces, Jacob envió a sus otros hijos al Egipto. Al final de esta historia que estoy contando, José le dio conociste a sus hermanos y le contó a sus hermanos algo que me llamó mucho la atención. Les dijo lo siguiente, serán 7 años, ya han pasado 2 años, solo faltan 5 años. Se llevó a toda la familia de Egipto, solo faltaban 5 años porque ya se había cumplido 2 años de hambre. 5 años. Pasaron 430 años. Claro que era una profecía que ya había dicho que sucedería al final. Dios levantó a Moisés, sacó al pueblo del Egipto. Así que viene lo que quiero decirles aquí. Éxodo 19, versículo 10. Empezaré con el versículo 4. Entonces el Señor tomó al pueblo, cruzó el Mar Rojo, y los llevó a la montaña. Entonces Dios les dijo algo. Dios dijo, y habéis visto lo que hice a los egipcios, como os llevé sobre alas de águilas, y os acercasteis a mí. Ahora si obedecéis a mi voz con diligencia y guardáis mi pacto, seréis mi tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, pero ustedes van a ser una propiedad, una nación santa, un pueblo separado, ¿vale? Y dijo a las 10, seré para vosotros un reino de sacerdotes, una nación santa, nación separada. Son estas las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces, el deseo del corazón de Dios era tener a este pueblo separado, un reino de sacerdotes. Conocemos toda la historia, no podemos seguir informando lo que sabemos. El pueblo fue de mal en peor, hermanos. Pronto la gente dijo, todo lo que dijiste lo haremos. Y entonces la situación en la historia de Israel llegó a este punto, hasta llegar a una situación deplorable. Esdras, capítulo 10, versículo 11. Cuando el
templo fue restaurado, dice esta misma porción. Entonces hubo una reunión del pueblo de Dios que había dicho a lo largo de la historia, no os mezcléis con las naciones, no os mezcléis, ten cuidado. Pero en esta situación los hermanos de 11 dicen esto, Esdras estaba allí en el templo, había sido restablecido y habló a las 11. Ahora pues, confiesaos al Señor Dios de vuestros padres, y haced lo que le agrada. Sepárense de la gente de otras tierras y de las mujeres extranjeras. Lo que Dios pidió al principio, todo se confundió. ¿Y ahora? Recuerdo que en el CEAPE tuvo una experiencia y estábamos hablando de este tema, de la entrega del hombre que es puro. Tomé una botella de agua plástica y eché arena. Le di una buena sacudida y se la di a los chicos a beber y dijeron, no voy a beber eso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no vas a beberlo? Porque está sucia, hermano. Está mezclada. El agua está sucia. ¿Y por qué podemos ofrecer algo mezclado a Dios? Entonces, hermanos, Dios habló aquí, separaos del pueblo. No somos mejores que otras personas, no somos mejores que nadie. Necesitamos trabajar, necesitamos vivir, pero necesitamos serlo. Luces. Me vas a decir, hermano, ¿qué voy a hacer ahora? Ya que vivo, trabajo, tengo mi oficina, tengo esto, tengo aquello. Hermano, te quedarás allí. La separación no es en el sentido de irse. Veamos qué dice aquí en Filipenses. Vamos, Filipenses. Hermanos, necesito mucha oración porque esta carga es muy pesada, Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, del 12. Quiero desarrollar. Dice esto. Porque, amados míos, como siempre obedecéis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Obrad en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en vuestro tanto el querer como el hacer según su placer. 14. Tengo muchas ganas de que este versículo se haga realidad en mi vida. Ay, cómo quiero que este versículo se haga realidad en mi vida, porque de vez en cuando me encuentro en esta situación que dice aquí. ¿Hacer todo sin qué? Sin murmullos. Esto me lo digo a mí mismo. No sé ustedes, vayan cada uno delante del Señor para que lleguen a ser hijos de Dios irreprensibles y sinceros en medio de una generación pervertida y corrupta en la que brillan como luces en el mundo. Amén, hermanos. La gente dirá, todavía hay esperanza. Conozco una familia normal en esta tierra. Conozco una familia donde los padres tienen obediencia por parte de sus hijos. Conozco una familia donde hay temor. Necesitamos esas luces en esta tierra, hermanos. Los niños son luces, niños que obedecen a sus padres. Fuimos criados en una generación, no sé, la generación actual es un poco complicada. Antes teníamos mucha reverencia, mucho respeto por las personas. Siempre digo, y quien se reúne en casa 3 sabe que esto se lo decimos mucho a los padres y les pido a los padres que no se carguen conmigo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser personas buenas, respetuosas. No es el mundo el que lo dicta, somos nosotros. La responsabilidad del servicio infantil aquí es de 2 horas, creo. Pero en casa, hermanos, en casa tenemos que pagar el precio, hermanos míos, ¿vale? Lee la Biblia con tu hijo. Tu hijo y tu hija necesitan verte leyendo la Biblia. Tu hijo y tu hija necesitan verte contándoles historias positivas.
Fuimos creados así, hermanos. Ahora todo es moderno, todo esto, todo aquello. Y al final de esta línea, ¿qué pasará? Si Dios está diciendo, sepárense, entonces nuestra cultura... Meus jovens e minhas jovens. Isso é a igreja, irmãos. Nós vamos ter que lutar contra isso. Hermano, ¿por qué no entiendes tú esto y aquello? Hermanos, no lo sé. Dios ha tenido misericordia de mí hasta ahora y la seguirá teniendo. Pero así criamos, hermanos, enseñamos. Dice la Biblia, enseña al niño el camino que debe andar. Volvamos a la normalidad, hermanos. No me gusta ver faltas de respeto a los jóvenes que estaban en la fila del almuerzo y tiene un hermano más maduro, no les importa. Todo mundo hoje vive brigando pelo seu direito. Não é que não deva brigar, estou falando isso. Cada vai diante do Parece que vivimos afuera, tengamos más reverencia, más respeto a los hermanos, a las personas mayores, a los hermanos. Esto es hermoso, mis jóvenes. Esta es la iglesia, hermanos. Tendremos que luchar contra esto y tener paciencia con nosotros, porque al final aquí no los agradeceréis, hermanos. Hijos, hombres y mujeres maduros y respetables en los mejores trabajos de esta ciudad. Digo, hermanos, los hijos de Dios se supone que están en las mejores posiciones, ¿verdad o no? Porque tiene un carácter bien desarrollado, tiene una honestidad bien desarrollada. Entonces la gente lo persigue. Cada uno hoy vive luchando por sus derechos y no es que no deba luchar. No digo eso. Cada uno va delante del Señor, pero somos la generación en la que cuando la gente nos ve, dice, este lo quiero para mí, este se quedará en mi compañía, porque marca el tiempo, porque tiene carácter, porque no toma lo ajeno, porque es honesto. Esta es la generación santa, hermanos, una generación separada. La tomaron y la devolvieron. No es vuestra, así que devuélvala. Tenemos que ser luces de la tierra. Si no lo eres, di, Señor, hazme una persona así. Matrimonios normales, el Señor tenga piedad de nosotros, hermanos. Tenga piedad de mí, pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios nos separó, amén. ¿Puedo escuchar tu amén? No podemos comprar entradas para la final de la Mundial 98, como mencioné el domingo pasado, un grupo de gente feliz en la final de la Mundial entre Brasil y Francia. Cuando llegaron a la entrada, las entradas eran falsas. Ustedes planearon todo el viaje, invertiste, compraste boletos falsos. Cuando llegaste a la entrada, escaneaste. Esto es falso. No quiero ser así cuando me presente ante ti. Entra. Amém. Por eso, hermanos, de vez en cuando necesitamos hacer una corrección en nuestro camino. Todos, incluidos los que aquí hablan. Todos necesitamos de esto. Nadie aquí se considera mejor que ustedes. Corrijamos nuestro rumbo. Amén. Oh Señor Jesús, cerraré aquí con 2 de Corintios capítulo 6. Dios hablando al pueblo santo dice esto en 14. No os pongáis en juicio desigual con los incrédulos. Creo que fue Glayton o el hermano Hoxma quien mostró el juicio. Ese yugo que si toma un buey y un asno no sirve. Si tomas un asno y una oveja, no funciona. Entonces él dice así, no se dejen yugo desigual con los incrédulos, porque la sociedad puede existir entre la justicia y la iniquidad. ¿Qué sociedad puede haber? ¿O qué comunión de la luz con las tinieblas? Y continúa, ¿qué armonía entre el Cristo y el maligno? ¿O qué unión del creyente con el incrédulo?
Tenemos mucha experiencia cuando una persona viene a nosotros a veces y nos dice, quería contarte que conocía a alguien. ¿Es creyente? No, no es creyente, pero es buena gente. Es un buen tipo. Es esa famosa frase, es un gatito. Ay, hermano, pero es un gatito. No, no, chicas. Un mes después, ¿dónde está el gatito? Nada, gatito. Es un perro. No vale nada. Los hermanos tienen que ser de la misma descendencia, tienen que tener la misma historia, tienen que tener la misma visión, tienen que tener el mismo Dios, tienen que servir al mismo Dios. Hermanos, me encanta ver familias enteras sirviendo a Dios. Toda la familia. Te golpeas el pecho y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántas familias no ven el dolor? Pero estamos aquí para guiar. No, seguro, lo mejor de Dios está por llegar. Calma. Siempre bromeo con las chicas. No con ustedes, adolescentes, le digo. Ustedes tienen un nivel muy alto. Tienen que mejorar. Ahí, porque si no, difícil. Si fuera joven, tampoco lo tocaría. Dios no lo quería. Es un estándar muy alto. Pero tampoco bajaremos demasiado el estándar. Pero tampoco seremos demasiado exigentes. Siempre les digo a las chicas, no, él es muy desordenado. Es la mujer la que arregla al hombre. Tú eres quien lo logrará. No estoy aquí animándote a casarte, ¿vale? Aunque no parezca, incluso cambiaré el tema. ¿Cuál es la unión del creyente y el incrédulo? ¿Qué conexión hay entre los santuarios de Dios y los ídolos? Porque somos santuarios del Dios viviente. Como él mismo dijo, habitaré y caminaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, hermanos. Somos el pueblo de Dios y Él dice, por tanto, otra vez está la palabra, quítate en medio de ellos, apártaos, dice el Señor, no toquéis las cosas inmundas y yo os recibiré. Amém? Vamos nos santificar mais? Vamos nos separar mais? Seré vuestro Padre y vosotros serán para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Nos santificaremos más. Amén. Separaremos más para que nuestra luz brille, pero ese día llegará. Últimas palabras. Señor Jesús. Senhor Jesus. Apocalipsis capítulo 22. Capítulo 22, versículo 11. Es una palabra final y una advertencia final del Señor para todos nosotros aquí. Es Apocalipsis capítulo 22, verso 11, dice así: continuar con los injustos, haciendo ¿qué? Injusticia. Los inmundos siguen siendo inmundos. Los justos siguen practicando la justicia y los santos siguen santificándose. Quien aquí sea santo diga amén. Así que continuemos con esta práctica. Amén. Cada vez nos separa más y más. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também os que estavam na transmissão, certo? Vamos nos associar vamos ser sócios desse evangelho e vamos também levar essa palavra para muitos lugares. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Agora eu queria... Pronto. 10 minutinhos, vamos ruminar essa palavra em 10 minutinhos, tá bom? Depois o Cleiton...